cerca de ti, Dios les bendiga, hermanos. Señor. Es una bendición llegar a este domingo 2 de mayo con vida, con bendición del Señor, con salud y sobre todo estar unidos con ese deseo en nuestros corazones de alabarle en este día especial, el Día del Señor. Este domingo nos corresponde meditar en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, los primeros 8 versículos. Y quiero que pensemos en ese llamado que se hace en este texto a permanecer en Jesús, en la vida. ¿Qué es Jesús? Porque así inicia nuestro capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Entonces yo he puesto como título a esta meditación, permanecer en mí. Quiero que demos desde el principio gracias a Dios, porque el Señor en el Evangelio realmente nos muestra siempre su amor. En este domingo acompaña entre las lecturas que vienen con el Evangelio que trae el calendario litúrgico, viene aquel pasaje en Primera de Juan que dice: amados, amémonos unos a otros. Es un llamado al amor. Pero en ese llamado al amor también el escritor dice: en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y de ahí quiero partir para decir cómo en todo el Evangelio, o tal vez más allá en toda la Biblia, Dios siempre está mostrándonos su amor. Y este es un texto donde hay un llamado a permanecer cerca de Dios, a depender de Él. Fíjense que toda la enseñanza que trae el capítulo 15 está basada en estos primeros 8 versículos, porque hay varios temas más que siguen a estos 8 versículos. Nos manda a amarnos, habla de la posibilidad de negarlo o de amarlo, y de la importancia, especialmente de la importancia de esa conexión entre los discípulos y Jesús. Y también dentro de este pasaje, el capítulo 15, está aquella promesa, ¿verdad?, de que va a responder a nuestras oraciones. Esta no es una parábola, es una alegoría, y en ella los personajes tienen cierto significado. Por ejemplo, el labrador representa al Padre, a Dios Padre. La vid, pues ya dice Jesús: yo soy la vid verdadera. La vid representa a Jesús. Las ramas son los discípulos, los seguidores de Jesús. Somos todos. Y también están los que no permanecen en Cristo, que son aquellas ramas inútiles. Fíjense, hermanos, que la figura de la vid está en el Antiguo Testamento, pero casi siempre en el Antiguo Testamento se le menciona de manera negativa, porque en el Antiguo Testamento la vid o la viña es Israel, y es una planta, un lugar donde no se encuentran los frutos que el labrador espera. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, también en Jeremías capítulo 2 y en Ezequiel. Es decir, los profetas hablaban ya de Israel como la vid. Pero aquí hay algo nuevo, porque aquí se habla de que el Padre es el labrador y Jesús es la vid, ya no es Israel. Vean ustedes cómo se da ese cambio, ¿verdad? Donde ya no es Israel, ya no es la ley, sino ahora es Jesús. La gracia de Jesús, el amor de Él es lo que nos enlaza al Señor. La figura es bien clara y el texto también es claro. El texto que vimos el domingo anterior de el pastor, el buen pastor y las ovejas, era además muy claro para nosotros. Como este también: yo soy la vid verdadera. Así comienza y dice: yo soy. Ese es otro yo soy de los que hay en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo soy la luz, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, y ahora es yo soy la vid verdadera. Ese yo soy son unas palabras
que nos hacen recordarnos de Moisés junto a la zarza, ¿verdad? Cuando él escucha la voz de Dios y Dios se identifica a Moisés como el yo soy. Entonces ahora nosotros vamos a analizar este pasaje, porque en este pasaje, mis hermanos, hay un llamado. En primer lugar, Jesús explica, ¿verdad? Él es la vid verdadera y su padre es el labrador. Pero todo pámpano, toda rama que en él, en esa vid verdadera, no lleve fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces aquí nosotros nos podemos imaginar al labrador que representa al Padre, siempre con un instrumento que le va a servir para cortar las ramas o para podarlas. Tenemos esas dos opciones, mis hermanos. En primer lugar, el labrador va a cortar con ese cuchillo o una tijera de podar o un machete, no sé cómo nosotros nos quisiéramos imaginar un cuchillo afilado de labrador. Con ese puede cortar aquellas ramas que no dan fruto y las va a desechar. Y la palabra es tan clara que dice que esas ya no sirven para nada más que para echarse en el fuego. Y luego con ese mismo instrumento él va a podar las ramas fructíferas. Y ese proceso de la poda es un proceso que nosotros sabemos y conocemos que produce una renovación en la planta. Siempre la poda, sabiéndola hacer y haciéndola en el tiempo correcto, va a permitir que la planta reverdezca, fructifique más y también, por supuesto, beneficio, ¿verdad? Porque una rama así, definitivamente sus frutos van a ser los mejores. ¿Y qué nos está diciendo el Señor a nosotros, mis hermanos? Nos está diciendo que nosotros dependemos de la vid. Nosotros somos esas ramas que separadas de la vid no podemos hacer nada. Y hay un llamado que el Señor ha estado haciendo en algunos domingos y es el de fructificar. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos entender ese llamado? Permaneced en mí y yo en vosotros. Y el que no permanece en mí no puede dar frutos. El cristiano, mis hermanos, tiene que entender que por mucho que conozca la Biblia, por muchos años que tenga de ser cristiano fiel, por mucha oración que haga, si no depende de la vid verdadera que es Cristo, sino que ha caído en la tentación de sentirse autosuficiente en lo espiritual, definitivamente sus frutos no van a ser agradables al Señor. Nosotros tenemos que ser humildes y entender que necesitamos depender. Y es importante que el Señor siempre se pone de ejemplo. Es decir, nos está hablando de una dependencia de Él como la vid y nosotros las ramas, pero de la misma manera que Él como la vid depende del labrador. Es decir, Jesús mostró siempre esa dependencia del Padre y nos enseñó a aprender y nos hizo aprender por medio de sus enseñanzas que nosotros dependemos de Él. Como las ovejas que vimos el domingo pasado, no pueden estar sin su pastor, se perderían, se dispersarían y no irían a los lugares de mejores pastos, sino que posiblemente se irían a los peñascos. Pues nosotros como ramas, espera el Señor que seamos ramas fructíferas, una iglesia. Fíjense que una de las preguntas que escuché en una ocasión es: ¿dónde está la iglesia aquí en estos primeros 8 versículos del capítulo 15? ¿Dónde está la iglesia? Pues la iglesia son las ramas, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y Dios espera una iglesia que fructifique. Pero la iglesia no va a poder ser fructífera delante del Señor si no depende de Él. Y ese es el peligro o la tentación en que hemos caído
como iglesia y en la que hemos caído como hijos de Dios, en la autosuficiencia, en pensar que nosotros podemos hacer buenas planificaciones, que podemos tener un presupuesto bien formulado, que si nos ceñimos a las reglas, eso es positivo para la iglesia. Y como se ha dicho en muchas ocasiones, vemos a veces a la iglesia hasta cierto punto como una empresa. Pero el Señor no quiere que la veamos así. Él quiere que la veamos como una prioridad, el estar unidos a la vida. Por eso las lecturas nos llevan a esa idea. Todas las lecturas que acompañan hoy el Evangelio nos llevan a la idea de esa unión con el Señor. Para muchos pastores, mis hermanos, lamentablemente, la prioridad número uno en la iglesia va a ser el equipo de sonido, el grupo de alabanza, preparar bien los sermones, las buenas relaciones y todas esas cosas. Y es cierto, son cosas buenas, elementos importantes de la tarea de la iglesia. Pero hay que estar unidos, permanecer cercanos a Jesús. Y cuando nosotros permanecemos cercanos a Jesús, entonces oímos su voz. Solo entonces podemos oír su voz. No vamos a oír la voz de los técnicos, no vamos a escuchar la voz de los que motivan, de los motivadores empresariales y de esas personas que se dedican a motivar grupos. No, vamos a oír primeramente la voz de Dios, que esa voz nos dirija. Luego nosotros vamos a aplicar todas las estrategias para hacer crecer nuestra iglesia, pero no es prioridad eso, sino antes estar unidos a la vida. Y entonces estar en Jesús es, hermanos, al final de cuentas, y para concluir esta reflexión, que como dice la palabra, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no está unido a la vid, así nosotros, si no estamos en el Señor, si no estamos unidos al Señor. Y estar en Jesús, estar en el Señor, estar unidos a la vid significa que nos amemos unos a otros, que obedezcamos sus mandamientos, que estemos alegres. Cuando se nos pide dar frutos, mis hermanos, aquí no es ver estadísticas, es decir, cuántas personas visitamos, cuántos versículos nos aprendimos, no es ese tipo de frutos. El verdadero fruto es el que va a fluir de nuestra relación con Jesús y el Espíritu de Jesús nos promete, ¿verdad? Es decir, aquellos frutos en donde de repente un saludo, una palabra puede levantar a una persona que se encuentra en situaciones difíciles. El que en mí permanece, ¿verdad? El que en mí permanece va a dar frutos. El que en mí no permanece será echado fuera como un mal pámpano, como una mala rama, como una rama que no la necesitamos tener ahí, porque lo único que está es sobando la savia, ¿verdad? El sustento del árbol. Mejor quitémosla para que el sustento que tiene el árbol en sí mismo pueda ser aprovechada por aquellas ramas que verdaderamente están dando fruto. El versículo 8, mis hermanos, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto a veces confunde, porque dicen a veces personas interesadas en el conocimiento de la palabra y sin mala intención dicen, entonces hay que hacer obras. Y por obras vamos nosotros a glorificar a Dios. No es así como lo estamos diciendo, sino que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero recuérdense que primero está dirigiéndose a discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es una persona que está aprendiendo, oyendo al maestro. Y nosotros así
vamos a llenar nuestro corazón y los frutos van a venir. Van a ser frutos que glorifiquen cuando nosotros mostremos en nuestra propia vida que realmente tenemos una dependencia grande, una dependencia especial de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos siendo discípulos, pero sobre todo sigamos siendo ramas, pámpanos que den fruto, fruto que agrade al labrador, que fruto que haga ver esa vid verdadera que es Cristo ante todos los demás como eso, ¿verdad? La vid verdadera, sin la cual nosotros no somos nada, más que ramas inútiles. Dios les bendiga, mis hermanos.